Ingreso base de cotización, ingreso base de cotización del trabajador de tiempo parcial. Ingreso base de cotización del trabajador del tiempo parcial. Precisiones, precisiones, precisiones. Primera precisión. Primera precisión. Dicha regulación nace o surge mejor, surge a la vida jurídica una Profe, no se le está convenio de la OIT que la no se escucha. Profe, no se le No, profe, no, siempre está como entrecortado. Está cortado. ¿Qué Sí, será? profe, Pues ya no, pero cuando estaba dictando sí. Ya se arregló. Sí. Ah, bueno, entonces primera precisión del trabajador de tiempo parcial. Surge a la vida jurídica por unas recomendaciones que luego se convierten en convenciones, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, digamos que este tema del trabajador de tiempo parcial surge por dos convenciones específicamente. La primera, la Convención 175 del 94, que me habla sobre el trabajo de tiempo parcial. Y la segunda, la Convención 189 del 2011, que me habla de fortalecer el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores del servicio doméstico. Segunda 980. precisión, 189 del 2011, que me habla de fortalecer el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Segunda precisión, está regulado dicha situación del trabajador de tiempo parcial en el decreto 2616 del 2013. Ahí está en la hojita Word, en el decreto 2616 del 2013. Bueno. Tercera precisión. Dicho decreto, es decir, el 2616 del 2013, el decreto no se reduce o no se limita, al sector doméstico, porque acuérdense que el decreto surge por un convenio que regulaba el trabajo decente del sector doméstico. Entonces, dicho decreto no se reduce al sector doméstico, es decir, se puede aplicar a cualquier trabajador dependiente, no solo los trabajadores del sector doméstico. Dicho decreto es aplicable no solo al sector doméstico, sino que también se puede aplicar a cualquier trabajador dependiente. Cuarta precisión. El decreto se hizo extensible a todos los trabajadores dependientes que laboren por días. Cuarta precisión, el decreto se hizo extensible a todos los trabajadores dependientes que laboren por días. Quinta precisión, los trabajadores por días, los trabajadores por días son aquellos que no laboran 30 días al mes, o en otras palabras, que laboran menos del 30 días al mes. ¿Quiénes son los trabajadores por días? Aquellos que no laboran 30 días al mes, o en otras palabras, los que laboran menos de 30 días al mes y perciben unos ingresos inferiores a un salario mínimo. Los trabajadores por día son aquellos que laboran menos de 30 días al mes y perciben
menos de un salario mínimo. Ejemplos muchos. Por ejemplo, hay empresas transportadoras que en ciertos municipios, en las taquillas, para vender, digamos, el tiquete, para que los que compran el tiquete para viajar, en dichas taquillas hay municipios donde solo abren lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. O por ejemplo, una discoteca que labore viernes, sábado y domingo, pero de lunes a jueves está cerrada. Entonces no alcanza el trabajador a laborar los 30 días al mes. Los 30 días al mes. Sexta precisión. El decreto, es decir, el decreto 2616 del 2013, que me habla del trabajador de tiempo parcial, dicho decreto es una excepción al límite mínimo de la cotización. ¿Cuál es el límite mínimo de la cotización? Un salario mínimo. Un salario mínimo. Entonces, si se aplica el decreto 2616 del 2003, podemos exceptuar el ingreso base de cotización de un salario mínimo. Es una excepción al límite mínimo, que es un salario mínimo del IBC. Séptima precisión. Los trabajadores independientes, por ejemplo, los contratistas o por riesgo propio, no pueden aplicar a este decreto. Los trabajadores independientes como contratistas o por riesgo propio no pueden aplicar a este decreto. Porque aplica es al trabajo dependiente. El trabajo dependiente es aquel que se realiza mediante un contrato ¿de qué? De trabajo. Hugo, de trabajo, ¿sí o no? Profe, en este momentico me había acabado de desconectar un segundito. Se me tocó salir y regresé. Bueno, entonces este decreto no aplica para los trabajadores independientes como contratista o por riesgo propio. Aplica para el trabajo dependiente. El trabajo dependiente es aquel que se realiza mediante contrato de trabajo. Esto es muy importante porque cuando sale este decreto, muchos contratistas aspiraban a aplicar a este decreto. Entonces pagaban una cita, pagaban la asesoría jurídica para averiguar este tema. Y uno les tenía que decir, no es posible porque el decreto es para trabajadores dependientes, no para trabajadores independientes como lo son los contratistas. Muy bien. Entonces, requisitos para aplicar a dicho decreto. Requisitos para aplicar a dicho decreto. Entonces, hay requisitos para aplicar a dicho decreto. Son cuatro. El primero, estar vinculado laboralmente, ya lo dijimos, debe estar vinculado mediante un contrato de trabajo. El primero. Segundo requisito, trabajar a tiempo parcial. También ya lo dijimos, debe laborar menos de 30 días al mes. Tercer requisito, tener una remuneración inferior a un salario mínimo. Ya también la habíamos dicho. Y cuarto requisito, que sí es novedad, es estar en el régimen subsidiado en salud. Esos son los requisitos para aplicar a dicho decreto. Entonces, ¿cómo es la forma? ¿Me repito? La última. Porfa. Estar afiliado al régimen subsidiado en salud. Esos son los requisitos. Muy bien. Ustedes me están viendo el tablerito.
¿Sí me están viendo Sí. el documento en Word? Entonces, ¿cómo es la forma de cotizar con este decreto para el trabajador con días? Depende de los días laborados. Depende de los días laborados. Depende de los días laborados. Esperen un momentico, muchachos. Yo pregunto una cosa acá. Bueno, entonces seguimos. ¿Cómo es el IBC? ¿Cómo es el IBC del trabajador por días? Depende de los días laborados. Depende de los días laborados. Si el trabajador labora entre 1 y 7 días, ahí lo subrayé, si el trabajador labora entre 1 y 7 días, se le cotiza, bueno, estamos hablando de la cotización al subsistema pensional. Esto es al subsistema pensional. Todo esto es al subsistema pensional. Estamos viendo cotización del trabajador dependiente al subsistema pensional. Entonces, si el trabajador labora de 1 a 7 días, se le cotiza una semana al subsistema pensional. Y su IBC será 1/4 del salario mínimo, que eso me da 290.000. ¿Cómo hago eso? 1.160.000 dividido 4. Escojo 1.160.000. Vamos a rectificar que si de eso dividido 4 me da 290.000 pesos. Entonces, 1/4 me da 2.290.000 pesos. Si el trabajador labora entre 8 y 14 días, si el trabajador labora entre 8 y 14 días, se le cotiza 2 semanas. Se le cotiza 2 semanas. 2 semanas. Es decir, 2/4 del IBC. Eso me da 580.000. Entonces, cojo 1/4, que da 290, y lo multiplico por 2. Eso me debe dar 580.000. Entonces, 290 por 2 me da 580.000. Profe, ¿cómo se hace la operación? 2/4 La operación multiplicados por 2. es, no, lo primero es que yo debo sacar el cuarto. Entonces cojo el salario mínimo, que es 1.160.000, y lo divido por 4. Eso me da 290.000 pesos. Entonces, esto es 1/4. ¿Sí o qué? Hasta ahí va, José. Sí. Muy bien. Entonces, esto es para los que trabajan de 1 a 7 días, que sería el primero, de 1 a 7 días. Ahora, si el trabajador labora entre 8 y 14 días, yo le cotizo 2 semanas y sería 2/4. Entonces, como 1/4 me dio 90, eso lo multiplico por 2. Eso me da 580.000 pesos. Ahí tengo 2/4. ¿Sí o no? Fácil. Escoger 1/4 por 2 y me da esto. Me da lo que está en azul. ¿Fácil o no? Juan David ya, Juan David José. Sí, profe. ¿Listo? Sí. Bueno, y si el trabajador labora entre 15 y 21 días, le cotizo 3 semanas, 3 semanas. Eso es 3/4. Es lo mismo. Yo ya sé que 3/4.
Yo ya sé que un cuarto me vale 2.90. 2.90. Entonces cojo 2.90 por 3. Eso me debe dar 870. Vamos a ratificarlo. 290.000 pesos por 3, si da 870. Muy bien. Ahora, si el trabajador labora más de 21 días, pues ya no valdría la pena aplicar el decreto, a mi parecer, y ahorita le hacemos las críticas correspondientes porque ya hay que cotizarle las 4 semanas completas y el IBES es completo. Es decir, que por lo menos debe ser el salario mínimo que está en 1.160.000. Eso en cuanto al subsistema pensional. En cuanto al subsistema pensional. Ahí en ese cuadro no serían ya 21 días, sino 26, 22, perdón, no. Sí, más de 21 días, pongámosle. Sí, porque es que ahí sí uno se confunde con el de arriba, porque el de arriba dice 21, se confundiría uno. Ahí ya le puse el más. ¿Listo? Chicos, ¿queda claro eso? Sí, bro. Listo, muy bien. En cuanto al subsistema de riesgos laborales, voy a hacer varias precisiones. Estamos viendo el trabajador por días. Entonces, primera, el empleador es el encargado o el responsable mejor de afiliar y cotizar por el trabajador. Segunda, se deben pagar los 30 días. Los 30 días. Es decir, en riesgos laborales, así la persona trabaje 7 días, lo deben afiliar por lo menos por 30 días. Pues si va a trabajar solo 7 días o si el contrato pues es mensual, si trabaja 7 días al mes le deben pagar los 30 días por mes. No se puede fraccionar en el subsistema de riesgos laborales. Tercera precisión. Por lo menos es un salario mínimo legal mensual vigente. Por lo menos es un salario mínimo legal mensual vigente, el IBC. Es decir, ya en riesgos laborales no podemos hacer la excepción, por ejemplo, de 290 a 580. Por lo menos hay que cotizar por un mínimo. Y cuarta precisión, el aporte al sistema de riesgos, o mejor, al subsistema de riesgos, es dependiendo del tipo de riesgo, porque las actividades económicas se clasifican en riesgo, que va del 1 al 5, y dependiendo del riesgo existe un aporte, que lo vamos a detallar en el régimen de aportes. Ya casi llegamos allá. Ahora, en cuanto al subsistema de salud, hay que pertenecer al régimen subsidiado. Y aquí es donde entra la crítica a este decreto. Porque este decreto aparentemente facilita la afiliación del trabajo por días, de trabajadores por días. Pero realmente trae muchos inconvenientes prácticos por el sistema subsidiado en salud. Supongamos que existe una trabajadora doméstica que tenga su cónyuge y la cónyuge la tenga afiliada como beneficiaria en el subsistema de salud. ¿Podemos aplicar dicho decreto? Yo digo que sí. No, porque al estar como beneficiaria estaría en el régimen ¿qué? Contributivo. Entonces no podemos aplicar dicho decreto. Otra situación. Supongamos la trabajadora o el trabajador que hace mucho tiempo tenía unas semanas. La trabajadora
o no pongamos la trabajadora, una ama de casa, que hace mucho tiempo tenía unas semanas y le resultó un trabajito y trabaja un día por semana. Y los hijos la tienen cotizando para ver si de pronto algún día alcanza una pensión de vejez. La tienen cotizando. No podríamos aplicar el dicho decreto porque estaría en el régimen contributivo. Entonces, ahí es donde se nos complica el decreto. Les voy a poner un escenario. Para todos. Supongamos que Paulo Carvajal, y les voy a preguntar de a uno. Supongamos que Paulo Carvajal labora 2 días a la semana. ¿Cuánto sería el IBC para el subsistema pensional? Hugo. Profe, serían 580. Jennifer. 580, profe. Daniel. Ay, profe, no ¿Cuánto sé. sería? Digo yo que sería sobre 280 con el cálculo que usted hizo en la tabla. 280. 280 o 250, no recuerdo exactamente el 290, sería 290. el valor Estefanía, que le ¿usted dio. qué dice? ¿Cuánto sería el IBC? Estefanía Álvarez. 290. Y Berrío también puede hablar, las dos. Profe, sí, según yo sería como 290. Según usted sería 290. Y para Berrío, Profe, 290. 290. Juan David, Profe, no sé, no recuerdo la tabla. no recuerda la tabla. Paula Andrea, Profe, 290. 290. Vamos a ver cómo sería eso. Volvamos a poner la tabla que la quité a propósito para que no Profe, nos ¿cuántos pase. días son? Son Profe, 2 allá. días a la semana. Entonces, ¿cuántos días Profe, si trabaja estoy Paula? dando 2 días a la semana, no son Pues, de ¿Cuántos 8 Sería ¿Cuántos días, días trabaja al mes? 180, profe. 8, ¿Cuántos días 580, trabaja porque al mes? trabaja 8 días. Porque está muy bien. Entonces sería, la respuesta correcta sería el IBC de 580, porque si trabaja 2 veces por semana, al mes trabajaría 8 días. Muy bien. Entonces, ¿queda claro eso, sí o no? ¿Queda eso entendido? ¿O alguien no ha entendido eso? ¿Queda entendido eso? Sí, señor. Muy bien. Y en riesgos laborales, ¿cuánto sería el IBC? Un salario mínimo. Un salario mínimo. ¿Y por cuántos días le cotizan? Por los 30 del mes, profe. Por los 30. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a hacerle unas críticas al decreto. Estas críticas realmente son personales. Digamos que es una postura muy propia mía. Ustedes verán si las toman o no las toman o tienen otra interpretación. Pero para mí, a mi parecer, este decreto admite varias críticas. Por ejemplo, la primera crítica que le hago al decreto es que parcializa el sistema. El decreto parcializa el sistema. Es decir, va en contra de lo que busca el propio sistema. Y lo vimos cuando estábamos hablando del principio de integralidad. Este decreto me desintegra el sistema. Y la cobertura del decreto puede ser parcializada. Primera crítica. Segunda crítica. El decreto no es imposible de aplicar, pero a la hora de la verdad es poco práctico porque me exige que las personas estén en el régimen subsidiado. Segunda crítica. Tercera crítica, que esta sí me parece muy complicada. La persona debe estar afiliada a ¿cuál régimen en salud? Subsidiado, profe.
subsidiado. Subsidiado. Entonces, si está en el régimen subsidiado, ¿no tiene derecho a qué? A prestaciones económicas. No tiene derecho a prestaciones económicas. Entonces, la persona que se le esté aplicando este decreto va a estar en el régimen subsidiado y no va a tener derecho a prestaciones económicas. Que Manuela Muñoz, Manuela está ahí. Manuela Profe, nos va a acordar cuáles son las prestaciones económicas del subsistema de salud. ¿Cuáles son? las prestaciones económicas. Económicas del subsistema Pero de que salud. estamos hablando de lo de las incapacidades, de eso. No, yo le estoy preguntando, no me devuelva la pregunta. Ah, asumo que eso, ¿Cuáles son? incapacidades, licencias. Asume, Sí. lo asume. Con Ajá, responsabilidad. ajá. Desincapacidad, ¿cuál más? Licencias, ¿Licencia de qué? maternidad. ¿Cuál Sí, más? ¿Y cuál más? y paternidad. ¿Y cuál más? Ay, no me acuerdo, profe. Unas muy novedosas que vimos en clase, no más de chéveres. Pero bueno, no me acuerdo. Espera, yo miro No, mis la notas. licencia parental compartida, ¿no se Ah, acuerda de esa? ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, que usted le dice al novio, no sabe qué, mi amor, yo no necesito 18 semanas, le puedo regalar 6. Sí, ajá. ¿Y cuál más? Le falta una. Una. Sí, la última licencia, muy nueva también. Pero esa no es la que yo puedo trabajar medio tiempo para que se extienda más el ¿Y tiempo. cómo se llama eso? Ay, no, profe, espere que se me va el nombre. Se dejó el nombre. Pero sí es esa. Es esa. No, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, muy bien, Manuela, se llama licencia parental flexible. Ah, bueno, ok. Bueno, esas son las prestaciones económicas del subsistema de salud. Entonces, le estoy haciendo una crítica a este decreto. Me exige que la persona esté en el régimen subsidiado de salud, entonces no va a haber cobertura de prestaciones económicas. Entonces, supongamos que a Juliet, la contratamos para que labore por días, póngale, no sé, 14 días al mes. 14 días al mes. Una trabajadora y le aplicamos el decreto. El empleador. ¿Quién quiere ser el empleador de Juliet? Pongamos a Hugo. Hugo. Supongamos que Hugo es el representante legal del Nacional. Entonces, como el Nacional está tan mal, Hugo es chichipato al manejar ese equipo. Entonces, ese equipo no tiene plata, no hay plata para negociar con los del sur. Entonces Hugo le dice, ¿sabe qué? Juliet? Usted me va a trabajar solo 14 días al mes. Y la vamos a afiliar como trabajadora por días. Vamos a aplicar el decreto del trabajador de tiempo parcial. Hasta ahí muy bueno, muy normal. No hay gravedad. Pero Juliet queda en embarazo y tiene su hijo o su hija. Y se acerca la EPS y va y le dice a la EPS, señora EPS, vengo a cobrar prestaciones económicas, vengo por mi licencia de maternidad. ¿Qué le va a decir la EPS? ¿Qué le dice la EPS, Hugo? Que no tiene No tiene derecho. derecho a las prestaciones económicas porque está en el ¿Qué le régimen dice? subsidiado. ¿Qué le dice la EPS? No, no hay pago de nada. ¿Sí o no? ¿Sí o qué?
Sí, señor. De Juliet, ¿para dónde va? Donde Hugo. ¿A qué me ¿Pan de res? Hugo? ¿Pan de Hugo? ¿Se va Para para la de oficina Hugo? del trabajo. ¿Se va para la oficina del trabajo o se va para su oficina mejor? Se va para la No, casa aburrida. ¿se va para la casa llorando? ¿O se va para la oficina de la doctora Jacqueline Ríos? ¿Ah? Mejor para la WhatsApp. oficina de la doctora Jacqueline Ríos. Entonces la doctora Jacqueline Ríos, especialista en laboral y seguridad social, Juliet le paga la cita, porque hay que cobrar. Y le dice, doctora Jacqueline, es que mi empleador Hugo, bien chichipato manejando el Nacional, no es capaz de pagarme la seguridad social. Me la pagó parcializada y me aplicó este decreto. Y yo fui a la EPS, y me dijeron que no tenía derecho a licencia de maternidad. Entonces, ¿qué le dice la doctora Jacqueline? ¿Usted qué le dice a Juliet? ¿Qué le dice usted? Le digo que ¿Y qué le estaba dice? bajo, y que ya estaba bajo tiempo, pues estaba con un contrato bajo tiempo parcial. O sea, usted le dice, vaya para la casa a llorar. Vámonos para la oficina. En tu tele. ¿Usted qué le dice? A ver, usted es la asesora de Juliet. Usted le dice, usted muy de malas, vaya para la casa a llorar. Esa es la No. asesoría. Ya le pagó por lo menos 150. Siendo Ay, qué barato, pues. pecado. No, hay que cobrar. ¿Usted qué le dice? No, no sé, pero Nada. no sé. Pero Usted es le que si dice, está bajo tiempo parcial, por eso, entonces usted no le da ninguna alternativa. pues no tenía vinculación, no, pues no tenía, no cumplía Bueno, los requisitos. y si nos vamos para la oficina del doctor Jan, ¿qué le dice Jan? En su oficina, ¿qué le dicen? Porque Juliet sale aburrida y le paga la cita a Jan. A ver, ¿qué le dice? ¿Qué le dice No, Jan? yo estaba pensando lo mismo que piensa la compañera, si tiene un contrato de tiempo parcial, pues, ¿de qué forma de reclamar algo ahí? Por eso, usted le dice algo o también le dice, no, vaya para la casa. No, ¿De qué profe, tiene pues yo le dije que ella, o sea, que ella firmó un contrato por tiempo, pues, tiempo parcial. parcial? Usted Y le ahí, dice, no hay ninguna posibilidad. pues, de pronto sí la hay, pero la verdad, pues, tampoco la sé, profe, la sabe usted que es el que sabe el tema. No. No le ocurre nada. Profe, no, pues, como le digo, con el tema, pues, del contrato, no, la verdad no, ¿Y la profe. doctora Jennifer se le ocurre algo? ¿O no? Profe, yo pienso Hola. que se debe mandar ahí porque es que no se supone que cuando una mujer en embarazo pues queda trabajando, o sea, trabajando en una empresa, la empresa no debe sí o sí afiliarla, hace, Entonces, ¿usted se le ocurre demandar? Bueno, por lo menos ya le ocurrió algo. porque se supone que Pero, cuando se embaraza una persona, el empleador debe sí o sí afiliarlo al sistema de salud. muy bueno, más o menos. Llegamos a un punto importante y es que por lo menos usted tiene algo pensado por hacer. En la oficina de Jacqueline y Jan le dijeron, vaya para la casa. Jennifer por lo menos piensa, hay una acción judicial, pero esa acción judicial no creo que sea la demanda. No creo que sea la demanda. ¿Cuál sería mejor? ¿Cuál acción sería mejor? Acción de tu Una acción de tutela, profe. porque en la acción de tutela protegemos ¿qué? Derechos fundamentales. Derechos fundamentales. constitucionales. Vea pues, el Profe, pero, panorama es bien complicado, porque entonces ya profe, pero llegamos yo sí a la le oficina, tutelara, ya llegamos. Hola, que yo sí le dije que en tutelara. usted sí me dijo. Sí, señor, pues, revise la Ah, grabación. Vaya, no mire le el bar. escuché, no le escuché. Bueno, entonces llegamos a la tutela, Entonces Juliet, la doctora Jacqueline, Jean y Jennifer, el doctor Jean y la doctora Jennifer, le dicen a Juliet, oiga, ponga una acción de tutela,
ponga una acción de tutela. ¿Qué le vamos a decir al juez? Inaplique la ley bajo el artículo 4 de la Constitución y aplíqueme y protéjame derechos constitucionales. Vamos a dejar desamparada a esa madre. Vamos a dejar desamparado a ese niño o niña que está por nacer. Entonces, yo que le digo al juez constitucional, venga, inaplíqueme la ley, salvaguardien normas constitucionales, garanticen el mínimo vital. Y bueno, ahí empezamos a invocar un montón de filosofía y de teorías constitucionales. Y viene el empleador, que es Hugo, y le dice, señor juez, espere un momentico, es que yo estaba en su defensa, pues cuando ya presentamos la acción de tutela y le corren traslado, en su defensa le dice, señor juez, qué pena, yo estaba bajo parámetros legales, es que a mí el propio decreto 2616 me permite realizar una postura constitucional. Entonces ya eso va a quedar en decisión del juez constitucional y darle prevalencia o a un asunto legal o de pronto un asunto constitucional. Eso va a quedar muy en la interpretación del juez como tal, el juez como tal. Entonces, si suponemos que el juez se va por una teoría constitucional, si no hay EPS, ¿a quién va a condenar el juez? Pues al empleador no. Profe. ¿Ustedes me entienden la crítica de este decreto con ese panorama? Por eso hago esa crítica, porque es muy riesgoso, muy riesgoso. Entonces, a fin de cuentas, el asesor jurídico de esa empresa tiene dos alternativas. Cuando está asesorando a la empresa o al empleador. Dos alternativas. La primera, vea Hugo, yo sé que en este momento Nacional no tiene plata, pero vaya a mirar si de pronto en cartera, de pronto, nos alcanza para que a Juliet la afiliemos a Seguridad Social por un mínimo, que su ISS sea un mínimo, coticémosle eso completo, evítese riesgos. Sé que vas a ver que de pronto Juliet quede en embarazo y el día de mañana pongo una acción de tutela y empezamos. Tiene que pagar abogado, ya con pagar abogado ya un costo. Pues si el abogado es bueno, pues. O dos, usted le dice a Hugo, vea, tenemos este decreto, la podemos afiliar por días, pero existen estas críticas, estos riesgos, ya usted verá. Lo más recomendable siempre va a ser afiliarla tan siquiera por un mínimo. Y ve si es un mínimo. ¿Me entienden ese panorama? Sí, Sí, señor. Bueno, entonces seguimos con los trabajadores independientes. Entonces, precisiones del trabajador independiente. Profe, qué pena, una pregunta. Hola, ¿Vamos a seguir derecho o vamos a descansar? como ustedes quieran. Si quieren, descansamos un ratico, seguimos derecho y nos vamos más temprano. Sí, para comer algo. Descansamos un momentico. 10 minuticos. Ah, no, profe, más bien vámonos derecho, 10 minutos, no me da tiempo ni para ir a hacer nada. Es más tiempo, como ustedes quieran, no hay ningún problema. Podemos o hacer un descanso largo y nos quedamos más tiempo. ¿Qué dice el grupo? ¿Cómo son las viabilidades, las opciones, las propuestas? Por mí no hay problema. ¿Qué propone Jan? Que como uno viene de trabajar. Profe, pues ya dependiendo de la hora que usted no, pues si vamos derecho, dependiendo de la hora también, porque si dice que hasta las 9, 9:30, pues más bien paremos. Bueno, entonces paremos ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Jan? No, profe, pues lo mismo que siempre hacemos en la universidad, no, pues Como 20 15 ¿Cuánto? minutos. 20 minutos. Sí. 20 minuticos. Entonces regresamos a son las 7:35, a las 8. Sí, profe, está bien. Entonces a las 8 regresamos. Voy a dejar esto aquí para que no tengan que salir ni nada. Eso, Gracias. Voy profe. a dejar de grabar.
Bueno, entonces a las 8 seguimos. Profe. ¿Listo? Bueno, muchachos, no hay problema.